Hola, soy Carla Valentina Bermeo, soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, pertenezco al CEA Zona Sur Florencia. Hoy hablaremos de las teorías del aprendizaje. Comencemos. Hablemos de las teorías del aprendizaje. En el ámbito de la educación, el aprendizaje es un proceso fundamental que impulsa el desarrollo integral de los estudiantes. Las teorías del aprendizaje proporcionan un marco conceptual para comprender cómo adquirimos conocimientos, habilidades y actitudes a lo largo de nuestra vida. La integración de estas teorías en la práctica pedagógica es esencial para diseñar estrategias de enseñanza efectivas que promuevan el aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias en los estudiantes de licenciatura. En este trabajo indagaremos en las principales teorías del aprendizaje, desde las perspectivas conductistas hasta las cognitivas. Examinaremos cómo esas teorías influyen en la práctica educativa y cómo ofrecen herramientas y enfoques para diseñar ambientes de aprendizaje que fomenten la participación activa, la reflexión crítica y el crecimiento personal y académico de los estudiantes. Teoría cognitivista. ¿Cuáles son los autores más representativos de la perspectiva cognitivista? Jean Piaget, conocido por su teoría del desarrollo cognitivo, Piaget destacó la importancia de la interacción entre el individuo y su entorno en el desarrollo del pensamiento. Jerome Bruner contribuyó significativamente a la psicología cognitiva con su enfoque en la construcción de la realidad a través de la interacción y la interpretación. Aaron Beat, como fundador de la terapia cognitiva, Beat ha influido enormemente en la comprensión y el tratamiento de trastornos mentales, especialmente como la depresión, a través de su énfasis en los pensamientos automáticos y las distorsiones cognitivas. Albert Ellis desarrolló la terapia racional emotiva conductual de pensamientos irracionales que conducen a respuestas emocionales negativas, y George A. Miller, conocido por su trabajo en la teoría de la información y la memoria. Miller acuñó el concepto de la tasa mágica 7 más o menos 2, que sugiere que la capacidad de la memoria a corto plazo está limitada alrededor de los 7 elementos. ¿Cómo se entiende el aprendizaje en las teorías cognitivistas? En las teorías cognitivistas el aprendizaje se entiende como un proceso activo y constructivo que implica la adquisición, la organización y la reinterpretación de la información. Estas teorías se centran en cómo los individuos procesan la información que reciben del entorno y cómo esa información se almacena y se utiliza para entender el mundo y su toma de decisiones. ¿Cuál es el rol del docente en la concepción del aprendizaje cognitivista? El rol del docente es fundamentalmente facilitador y guía. El docente tiene la responsabilidad de diseñar experiencias de aprendizaje que estimulen la participación activa de los estudiantes, fomentando la reflexión, la resolución de problemas y la construcción del significado. Además, el docente debe proporcionar retroalimentación oportuna y constructiva que ayude a los estudiantes a comprender sus errores y mejorar su comprensión. Es importante que el docente sea consciente de las diferencias individuales en el proceso de aprendizaje y adapte sus estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. En lugar de transmitir información de manera pasiva, el docente actúa como un mediador que facilita la construcción activa del conocimiento por parte de los estudiantes, promoviendo el desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas. ¿Cuál es el rol del estudiante en la concepción del aprendizaje cognitivista? Se espera que el estudiante sea un agente activo en su propio proceso de aprendizaje, participando de manera activa en la adquisición y el procesamiento de la información. El estudiante debe estar involucrado en la resolución de problemas, la reflexión y la construcción de significado a partir de las experiencias de aprendizaje proporcionadas. Es fundamental que el estudiante sea consciente de sus propios procesos cognitivos y metacognitivos, comprendiendo cómo aprende y utilizando estrategias efectivas para mejorar su comprensión y retención de la información.
además debe ser capaz de autorregular su aprendizaje, estableciendo metas, monitoreando su progreso y ajustando su estrategia según sea necesario. Es decir, que el estudiante en el enfoque cognitivista es un participante activo que construye su propio conocimiento a través de la interacción y la información en el entorno de aprendizaje. ¿Cuáles son las estrategias didácticas pedagógicas que se usan en el cognitivismo? Número 1, aprendizaje basado en problemas. Número 2, aprendizaje colaborativo. Número 3, enseñanza de estrategias de aprendizaje. Y número 4, uso de herramientas tecnológicas. Número 5, enfoque en la retroalimentación. Número 6, modelado y ejemplificación. Y ¿cómo se evalúan los aprendizajes en las teorías cognitivistas? Número 1, evaluación formativa. Número 2, evaluación sumativa. Número 3, portafolios. Número 4, rúbricas. Y número 5, evaluación basada en proyectos. Ahora hablaremos del análisis de situación basada en los principios del aprendizaje por descubrimiento y las estrategias cognitivas y metacognitivas para el aprendizaje. Para este caso vamos a plantear una situación que puede ser un ejercicio de aula o una situación escolar problemática. En mi caso es que los estudiantes de primaria muestran dificultades para retener el vocabulario y las estructuras gramaticales del idioma inglés. A menudo se confunden entre los diferentes tiempos verbales y tienen dificultades para tomar oraciones coherentes en inglés. Estrategias de aprendizaje. Estrategias cognitivas. Se enseñará a los estudiantes estrategias cognitivas específicas que les ayuden a comprender y a recordar el nuevo vocabulario y las estructuras gramaticales. Por ejemplo, pueden aprender a identificar patrones comunes en las palabras y las formas verbales, a utilizar pistas conceptuales para inferir significados y a relacionar el nuevo vocabulario con palabras similares a las de su lengua materna. 2. Se fomentará el uso de técnicas de agrupamiento y categorización para reorganizar y recordar el vocabulario, así como la práctica repetida y la exposición regular al idioma para reforzar la memoria a largo plazo. Estrategias metacognitivas. Los estudiantes serán guiados para reflexionar sobre su propio aprendizaje y para monitorear su comprensión y progreso en el dominio del inglés. Número 2. Se promoverá la autoevaluación regular, donde los estudiantes puedan evaluar su propio nivel de dominio del inglés, identificar áreas en las que necesiten mejorar. Se les animará a buscar retroalimentación de sus compañeros y del profesor para ayudarles a ajustar sus estrategias de aprendizaje. Evaluación de los aprendizajes. Para evaluar la efectividad de la estrategia de aprendizaje propuesta desde una perspectiva cognitivista, es crucial centrarse en la comprensión profunda, la transferencia de conocimiento, la participación activa y la autorregulación de aprendizaje. Estos criterios reflejan la importancia de desarrollar una comprensión significativa y duradera del contenido, así como las habilidades metacognitivas para gestionar el propio proceso de aprendizaje. La comprensión profunda se evaluará mediante la capacidad de los estudiantes para aplicar el vocabulario y las estructuras gramaticales aprendidas en contextos significativos, demostrando una comprensión sólida de su uso y significado. La transferencia de conocimiento se observará en la capacidad de los estudiantes para aplicar el nuevo aprendizaje en situaciones nuevas y diversas, mostrando flexibilidad y adaptabilidad en el nuevo idioma inglés. La participación activa se evaluará la observación de la colaboración y contribución de los estudiantes durante la actividad de aprendizaje. Se valorará su capacidad para trabajar en equipo, hacer preguntas relevantes y contribuir con ideas creativas, lo que indica un compromiso activo con el proceso de aprendizaje. Finalmente, la autorregulación de aprendizaje se evaluará observando si los estudiantes utilizan estrategias metacognitivas para gestionar y controlar su propio proceso de aprendizaje. Se prestará atención a su capacidad para identificar áreas de fortaleza, debilidad
y establecer sus propias metas de aprendizaje y tomar medidas para mejorar su comprensión y el dominio del idioma inglés. En conclusión, las teorías de aprendizaje proporcionan un marco sólido para comprender cómo se produce el proceso de adquisición de conocimientos en los estudiantes de licenciatura. Al integrar estos conceptos en la práctica pedagógica, los educadores pueden diseñar experiencias de aprendizaje significativas y efectivas que promuevan el desarrollo integral de los estudiantes, desde enfoques conductistas que enfatizan el condicionamiento y el refuerzo hasta perspectivas constructivistas que destacan la construcción activa del conocimiento por parte del estudiante. Cada teoría ofrece temas valiosos que pueden ser aplicados en el diseño de estrategias de enseñanza flexibles y adaptivas. La comprensión de estas teorías y su aplicación práctica en el aula permite a los educadores crear entornos de aprendizaje dinámicos, creativos, que potencian el desarrollo académico, cognitivo, emocional y social de los estudiantes de licenciatura, preparándolos para enfrentar los desafíos del mundo con confianza y competencia. Muchas gracias por su atención.